La postura que ha asumido el grupo de los siete, las siete potencias mundiales, es prácticamente una guerra en contra de Rusia. Así es como llegaron a este acuerdo los líderes del G7. Van a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Aquí lo importante es derrotar a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin de ninguna manera debe ganar la guerra en Ucrania. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy lunes 27 de junio del 2022. Te tengo información relevante de todo lo que está generando esta cumbre del Grupo de los Siete. Arrancó en Alemania esta cumbre de las siete potencias mundiales y esta pues cumbre está marcada por la crisis energética mundial y el conflicto en Ucrania. Definitivamente Rusia es el país que en este momento se ha vuelto el adversario, el enemigo a vencer. Y por eso te voy a dar todos los pormenores de lo que se está generando ahí, en esta cumbre. Y bueno, algo que te destaqué en un video anterior fue justamente esto que se está comentando muchísimo. Debemos mostrar que somos más duros que Putin. Los líderes del G7 proponen en broma recrear la foto del presidente ruso a caballo. Debemos mostrarles nuestros pectorales, propuso el primer ministro británico Boris Johnson. La ausencia del presidente ruso Vladimir Putin de la cumbre del G7 no ha impedido a los líderes reunidos en el evento de alto nivel recordar al mandatario en varias ocasiones. De hecho, prácticamente, pues Putin se ha vuelto el tema más relevante para estos líderes del G7, que por cierto este video te invito a que lo puedas buscar aquí en este mismo canal donde te doy detalles. Únicamente quiero traer este dato a colación porque se sigue comentando a nivel global y lo están destacando las diferentes plataformas informativas. Lo cierto es que ahí los países del G7 acordaron invertir 600 mil millones de dólares en infraestructuras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destinará 200 mil millones de dólares desde los fondos federales y otras fuentes de financiación en el marco de esa cooperación en materia de infraestructuras e inversiones. El fondo de todo esto es también atajar a China, al gigante asiático. Tratan de hacerle contrapeso a este crecimiento que ha tenido el presidente chino Xi Jinping a nivel global. No solo se trata de Rusia. Ahí en el G7 también China es un tema de debate importante. Esta fotografía está muy buena. Joe Biden con los participantes de la cumbre del G7 en Schloss Elmau, en Alemania, este 26 de junio. Aquí están los representantes de las siete potencias mundiales. Así que en el primer día del G7, que hasta el 28 de junio se desarrolla ahí en el MAU, en los Alpes bávaros, los líderes presentes en el foro acordaron lanzar la iniciativa Cooperación para Infraestructuras Globales, con el fin de movilizar cientos de miles de millones de dólares para mejorar las infraestructuras y diversificar las cadenas de suministro. Aparentemente, el plan del G7 responde a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, criticada por algunos funcionarios occidentales que sostienen que la política del gigante asiático atrae a los países endeudados que al final no sacan tanto beneficio como Pekín de las inversiones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el programa del G7 ofrece infraestructuras sostenibles y de calidad y dijo que escuchará atentamente a los países receptores. Y bueno, algo importante que vale la pena destacar es que esta cumbre del G7 arranca obviamente en medio de la crisis energética mundial y también marcada por el conflicto en Ucrania. Ahí pues se ha visto que los jefes de Estado han abordado el tema de las sanciones a Moscú
y las soluciones diplomáticas al conflicto, así como la posibilidad de imponer la restricción al precio crudo ruso. Esto es bastante significativo porque la cumbre del G7 es una oportunidad para poner claramente de relieve la unidad de sus miembros en estos tiempos turbulentos y de defender el progreso, la prosperidad, la paz y la seguridad. Esto es lo que señala el comunicado publicado por el Consejo Europeo. En la víspera de la cumbre, también hay que destacar que esta estuvo marcada por las protestas en Múnich. Alrededor de 4.000 manifestantes se congregaron para exigir al G7 el cese del uso de combustibles fósiles, la preservación de la diversidad de la flora y de la fauna, la justicia social en el planeta y la lucha contra el hambre. Recientemente hay que destacar que el presidente ruso Vladimir Putin atribuyó al G7 una política macroeconómica irresponsable. Quiero subrayar, dijo Putin, una vez más, que la brusca intensificación de la inflación no sucedió ayer, es resultado de varios años, resultado de muchos años de la política macroeconómica irresponsable de los países del G7, de la emisión descontrolada y de la acumulación de las deudas no respaldadas, afirmó el presidente ruso. Hay que destacar que el Grupo de los Siete, más conocido como el G7, está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. La Unión Europea también tiene representación política en el bloque. Y bueno, ahí finalmente se llegó al punto medular de lo que más interesa en este momento a nivel global. Los líderes del G7 acuerdan apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky estimó recientemente que Kiev necesita unos 5.000 millones de dólares mensuales para cubrir el déficit de sus arcas públicas. Y miren esta fotografía. Aquí están los líderes del Grupo de los Siete. Posan para una foto de grupo en el castillo El Mau en Alemania este 26 de junio. Miren, ¿qué les parece esta fotografía? Espléndida, ¿verdad? Ahí están. Ahí están los que creen que obviamente pueden controlar al mundo. Los líderes del grupo de los siete, el G7, pues conformado por estas potencias, la alemana, la canadiense, la estadounidense, la francesa, la italiana, la japonesa y también por el país Reino Unido, se comprometieron a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, según un borrador del comunicado al que la agencia Bloomberg asegura haber tenido acceso. Continuaremos proporcionando ayuda financiera, humanitaria, militar y diplomática y estaremos con Ucrania todo el tiempo que sea necesario, se indica en el documento. La cumbre del G7 pues arrancó este domingo y se espera pues obviamente posicionamientos importantes como este que te estoy dando a conocer. Esta jornada el presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que el grupo pues también determinará una prohibición a las importaciones del oro ruso, a través de las cuales Moscú genera decenas de millones de dólares. Bueno, esto obviamente también amerita una información más precisa, que voy a buscarte toda la información para darte este reporte sobre la posibilidad de la restricción al oro ruso. Mientras tanto, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló en una entrevista para la cadena CNN que la mayoría de las exportaciones de oro rusa se destinaban para los países del G7, por lo que Moscú perdería unos 19.000 millones al año a causa de esta prohibición. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky declaró este 20 de junio en su discurso a los participantes del Foro de Política Global del Instituto para Estudios Políticos Internacionales en Milán, Italia, que Kiev pues necesita unos 5.000 millones de dólares cada mes para cubrir el déficit de sus arcas públicas. No es solo un número, no se trata de dinero, se trata de cuántos millones de ucranianos seguirán teniendo algo por lo que vivir, es decir, vivir en Ucrania. En este sentido, acentuó que cerca de la mitad de la economía del país no funciona actualmente
debido al conflicto con Rusia. El 14 de junio fue introducida en la Rada Suprema Ucraniana en el Parlamento local una iniciativa que insta a Zelensky y al Ejecutivo a condonar la deuda pública externa. Según datos del Ministerio de Finanzas de Ucrania, la deuda externa llega a 56.830 millones de dólares. De esta cantidad, Ucrania debe reembolsar más de 3.300 millones de aquí a finales del año. Por eso la situación en Ucrania, la verdad, económicamente ahora ya depende totalmente de Occidente. Pues así está el panorama, amigas y amigos. Ojalá nos puedan dar su punto de vista. Si me ves en Facebook, ayúdanos ahí con unas estrellitas. Es bastante significativo compartir la información también. Si nos ves ahí en YouTube, tus comentarios son valiosos, amiga y amigo. Te saludo desde el sur de la República Mexicana, aquí, en el estado de Guerrero. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.